Bienvenidos a Evidencias, continuando con esta serie acerca de los orígenes. Estoy seguro que tú has notado la diversidad que hay en plantas, pájaros y otras especies de animales. Los cambios que hay entre unos y otros, aun cuando son del mismo tipo, sus tamaños y sus colores. ¿De dónde salió esta diversidad? ¿Será que es selección natural, microevolución, macroevolución? ¿Cómo los científicos naturalistas y los científicos que son creacionistas pueden responder a esas preguntas sobre la diversidad que hoy vemos en la naturaleza? Si quieres respuestas, acompáñanos aquí en Evidencias. Para el tiempo en que eran tempranos 1800, había una teoría que hablaba de cómo los seres humanos competían por lo que estaba sucediendo en el planeta. De la misma manera estaba el señor Charles Darwin tratando de buscar explicación a unas observaciones que él hizo a través de su viaje por todo el planeta en el Beagle, en un barco en el que él viajó como naturalista. Charles Darwin es quien desarrolla y populariza la idea de la selección natural por medio de la evolución. Los cambios que él observó en la naturaleza no podían ser directamente resultado de una creación por un ser superior, sino que eran que los organismos expuestos a distintos ambientes se adaptaban. Entonces es él quien presenta este mecanismo que supuestamente conduce a la evolución. A través del tiempo, los organismos pasan de un tipo de organismo a otro tipo de organismo. Y para que esto sea posible es necesario que pasen millones de años. Pequeños cambios se convierten en grandes cambios y en diferentes organismos. Entonces es él quien realmente populariza esta teoría. Básicamente de esa forma entonces es como él explica por qué en una camada de animales, por ejemplo, los perros más fuertes son los que van a conseguir más leche de la madre y los perros más débiles o que tengan alguna limitación van a llegar últimos y eventualmente son los que van a desaparecer. De esa manera se aseguraba que a la próxima generación solamente los fuertes transmitían su información genética. Y eso aseguraba que cada generación estuviera más adaptada físicamente a lo que le esperaba para sobrevivir. Durante el siglo XIX, las universidades del mundo fueron sacudidas por el método científico. ¿Qué de las contribuciones que hicieron los estudios sobre el origen de las especies y la diversidad que hoy tenemos? Realmente los efectos que tuvieron estos estudios llegan hasta nuestros días, pero ¿cuáles fueron específicamente y cuál fue su impacto? Bueno, la importancia de Darwin está en el hecho de presentar evidencia científica para explicaciones que solamente se enfocaban desde el punto de vista religioso. Entonces él trae las nuevas ideas de que la ciencia cuestiona, de que la ciencia busca evidencia para contestar preguntas y que no necesariamente debemos dejarnos llevar por un solo punto de vista. La selección natural en realidad no es una teoría, es una observación científica. Selección natural es básicamente la ley de supervivencia del más fuerte. Criaturas con ciertas características en determinados ambientes sobreviven mejor. Un oso polar sobrevive mejor en el Ártico que en regiones tropicales. Entonces, criaturas según sus habilidades y características físicas sobreviven mejor en ciertos hábitats. Esto es visible hoy en día. Luego, no es una teoría, y sí algo científico. Vemos que las características más favorables a la supervivencia son pasadas para las próximas generaciones y ya las menos favorables van desapareciendo. Ahora, lo que los naturalistas afirman es que con el transcurrir del tiempo, este proceso permite que criaturas, por medio de mutaciones y otros eventos, se conviertan en otras criaturas, pero no se comprueba científicamente. Se habla de que Darwin reconocía que él tenía una pequeña cajita negra. Preguntas que él no podía contestar. ¿Qué tal de las inconsistencias? Aquello que él no podía responder con el método científico, de forma naturalista.
Cuando Darwin presenta la selección natural, tenemos que asumir que es algo que podemos observar hoy. No hay ninguna duda al respecto. Podemos observar los organismos cambiando según su adaptación al ambiente y a la competitividad. Entonces, vemos que esto sucede y que creacionistas y evolucionistas están de acuerdo en eso, pero difieren en las consecuencias de estos cambios a lo largo del tiempo. La selección natural es real. Las evidencias las podemos ver hoy a cada día. Sucede de forma natural a nuestro alrededor. Los vemos, por ejemplo, en el trabajo en las estancias y criaderos, con la procreación y el cuidado de animales como caballos, perros o algunos otros, con la finalidad de exhibirlos, venderlos o utilizarlos para producir alimento de buena calidad. Es lo que vemos hoy en día. Pero perros siguen siendo perros y vacas siguen siendo vacas. Pienso que los evolucionistas deberían comprender que la selección natural es el camino opuesto a la evolución, porque los organismos se convierten cada vez más en seres específicos de acuerdo a su ambiente, pero no hay aumento de información genética y no se están convirtiendo en otro organismo, simplemente se van especializando y adaptando al ambiente que los rodea, sin cambios de un organismo a otro. Nuevamente, lo que observamos hoy es consistente con la creación y no con la teoría de la evolución. El origen de la vida empieza básicamente de la nada. O sea, no hay nada preexistente que la selección pueda decir que es más favorable para que la vida surja de una manera o de otra manera. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más fácil para la selección natural trabajar y explicar cómo las cosas van cambiando en base a la presión que el ambiente les crea y cómo tienen que adaptarse, que explicar de dónde salen las cosas todas. Cuando analizamos el registro fósil, no encontramos especies intermedias entre una especie y otra. Lo que sucede es que los evolucionistas presentan esta idea de cómo llegar de un punto a un punto B, de cómo llegar de un chimpancé a un ser humano. Ellos afirman que debe haber evidencias de seres intermediarios y de cómo deberían ser. Entonces, al analizar el registro fósil, ellos dicen, vean esto, encaja aquí, esto por allá y este aquí. Pero ellos lo ven así porque tienen como base inicial el concepto evolucionista. Ellos van acomodando estas observaciones al concepto que defienden sobre el pasado, lo que no sirve como evidencia científica. Lo que verdaderamente se observa en esta escala chimpancé-ser humano, que llaman los naturalistas presentan, es que los esqueletos son 100% humanos, como los neandertales, o 100% simios, como Lucy, o son unos o son otros. Ahora, estas razas como los neandertales ya son extintas. Lucy ya está extinta, no tenemos más estos organismos con nosotros, así como otros que ya se extinguieron. El problema es que no hay mecanismos que expliquen cómo es posible que un organismo se convierta en otro diferente. Tratan de justificarlo con la mutación y selección natural, pero el detalle es que todo tipo de mutación que observamos hoy no acrecentan información genética al ser vivo, y es lo que sería necesario. Si pretendemos que una bacteria se convierta en un ser humano, tendrá que haber nueva información genética, que se desarrollen nuevas estructuras y nuevas cosas que bacterias no poseen. Repito, no hay algún mecanismo creado que pueda hacer esto. Es esto lo que observamos en el presente. Entonces, si analizamos el pasado bajo esta perspectiva, no es posible que un organismo se convirtiera en otro, no importa el tiempo que pase, pues no existe un mecanismo que consiga lograrlo. Adaptación, selección natural, microevolución, lo vemos diariamente. Las diferentes especies, los diferentes organismos, vemos plantas, animales. Debemos reconocer que demuestran algún tipo de selección natural, pero no logran responder las preguntas acerca del origen de la vida o el origen de las especies. ¿Quieres tener respuestas a esas preguntas? ¿Quieres ver cómo comparamos los científicos naturalistas con los científicos creacionistas? Si quieres respuestas a estas preguntas, quédate con nosotros en Evidencias. Hemos regresado a estar con ustedes en este programa de Evidencias. Hemos visto cómo varios investigadores
han explicado acerca de la diversidad que tenemos en plantas y animales. Y también preguntas que tenemos acerca de los orígenes en base a esta selección natural. Pero, ¿qué la Biblia enseña acerca del origen de esta variedad que tenemos en plantas y animales? ¿Cómo podemos ver, como científicos creacionistas, la diversidad y la selección natural? La teoría de Darwin básicamente libra a las personas de la existencia de Dios y de que hay que rendirle cuenta. Su teoría presenta que con el transcurrir de miles de millones de años de mucho tiempo, conseguimos explicar cómo surgió cada una de las especies que vemos hoy en día. Todo como resultado de un accidente cósmico que proporcionó la unión de ciertas moléculas que dieron origen a la vida, la cual fue evolucionando con el tiempo. Y ahí está el detalle. En este concepto no existe un Dios. Luego dependemos de nosotros mismos. Tengo que resaltar que la selección natural es uno de los mecanismos que explica cómo los organismos cambian, cómo el ambiente influye en este proceso de adaptación, favoreciendo a algunos y desfavoreciendo a otros. Realmente esto es observable, pero no nos explica cómo surge el primer organismo, cómo surge el primer DNA, que teóricamente daría origen al proceso evolutivo. Entonces sí explica cómo los organismos cambian y se adaptan según el ambiente, pero no cómo se originan. La Biblia no es un libro de ciencia como para explicar todo lo científico en detalle, pero el término especies, desde el punto de vista biológico, se refiere a un organismo que está precisamente definido con unas características que lo hacen único e individual. Desde el punto de vista biológico en sí, una especie es un organismo que solamente puede reproducirse, por ejemplo, con miembros de su mismo grupo. En el caso de la Biblia, se sugiere que las especies surgen como resultado directo de la mano de Dios, como parte de la creación. Dios conocía lo que se había hecho en cada ambiente y entonces diseñó organismos que podían aprovechar al máximo las condiciones que estaban en dichos ambientes. Los cambios que Darwin observó en las Islas Galápagos lo podemos ver en diferentes partes del mundo, no solamente en finches y plantas, lo podemos ver en otros organismos y aún en órganos dentro de algunas de esas criaturas. ¿Cómo las podemos explicar? ¿Qué de micro y macroevolución? ¿Qué acerca de la selección natural y cómo podemos compararla con lo que nos dice la Biblia? Cuando me preguntan de Galápagos, yo siempre digo que fui con un punto de vista diferente al de Darwin. Él llegó allí con la idea de que las cosas van cambiando con el transcurrir del tiempo y entonces al analizar los finches, por ejemplo, vio que realmente eran diferentes. El tamaño era diferente, los colores eran diferentes, pero no dejaban de ser finches. Pero la idea es, él fue con la idea de que si no existe Dios y la Tierra tiene millones de años de vida, probablemente con el tiempo un finche podría evolucionar y transformarse en un otro tipo de ave o en un otro tipo de organismo. Cuando yo fui con el concepto de que la Biblia es verdadera y que Él existe. Y al ver los finches, concluyo que Dios creó a un finche, que con el tiempo se fueron dando algunas variaciones. No grandes variaciones al punto de convertirse en otra ave, pero sí variaciones que originaron diferentes especies de finches. Cuando usamos los términos macroevolución y microevolución, pasa la idea de que aceptamos la teoría evolucionista. Microevolución es básicamente selección natural, pequeños cambios en las criaturas. Vemos variaciones en pájaros, vacas, perros, gatos. Esto es visible en la biología. Ya macroevolución significa que estos pequeños cambios durante millones de años permiten que un perro se transforme en otra criatura. Entonces, cuando me preguntan sobre esto, lo primero que digo es que no me gusta usar estos términos, porque da la impresión que soy evolucionista. Yo sí creo en la selección natural, pero selección natural no es la transformación de un ser en otro. El relato de la creación en la Biblia establece que hay ambientes distintos o hábitats distintos para organismos distintos. Por lo tanto, tiene que existir una relación entre la capacidad que tiene un organismo dado de sobrevivir en un ambiente dado y más aún de adaptarse a las condiciones que en ese ambiente dado surjan. La selección natural es básicamente lo mismo. Hay un ejemplo que yo suelo usar que es pensando en algún edificio donde tengamos un área verde
y algún organismo tipo insecto que tenga el exoesqueleto, digamos, de un color rojo. Esa especie de color roja en un área verde va a ser identificado rápido por depredadores y va a eliminarse. Pero si en el cabo del tiempo, en algún momento dado, esa especie tiene la capacidad de vez en cuando generar un exoesqueleto verde, ese va a estar camuflajeado en el área verde. Al pasar el tiempo, los individuos que eran de color rojo van a desaparecer y la población verde va a aumentar en su número. Eso es selección natural. Ahora, al pasar el tiempo, digamos que el área verde sufre un daño y la tierra que hay debajo es roja. De nuevo, la población de insectos va a tener individuos verdes y rojos. Lo que pasa es que cuando el piso era verde, cuando la grama era verde, los verdes predominaban. Cuando la grama muere y la tierra queda roja, entonces ahora aquellos individuos que son de color rojo son los que están más adaptados a camuflajearse contra la tierra. Los verdes van a ser más identificados por los aves y se los van a comer. La selección natural opera entonces con las capacidades que tengan los individuos para adaptarse a los cambios en el ambiente. Y eso es lo mismo que Dios hizo cuando creó ambientes distintos para organismos distintos, dándole a cada organismo la capacidad de sobrevivir en un ambiente específico. Así que yo no veo ningún conflicto en la selección natural como un procedimiento que opera hoy en día, que ocurre con la habilidad que Dios le dio a los organismos para adaptarse a lo que el ambiente les podía presentar. Como ven, los científicos naturalistas y los científicos creacionistas están de acuerdo en que hay selección natural, de que hay mucha variedad, que tenemos adaptación. El origen de esa adaptación es lo que difiere, el origen de la vida y cómo nosotros podemos explicar cada una de ellas es donde difieren los científicos creacionistas y los científicos naturalistas. Sin embargo, nosotros podemos disfrutar de toda esta variedad de criaturas y de animales que tenemos en este mundo que, según la Biblia, Dios así lo creó. La Biblia no presenta la supervivencia del más fuerte, no presenta que estamos mejorando. Al contrario, hay un proceso de degeneración. Aún entre las bacterias y entre otros animales, no vemos esta adaptación como algo que va mejorando en cada una de ellas. Vemos la mano del pecado y cómo se han degenerado a consecuencia de los años en este mundo de degeneración. Ahora, es muy probable que el vocablo especie, que se usa desde el punto de vista evolutivo, no sea el mismo que la Biblia quiere llamar como especie. Es muy probable que en la Biblia el término especie sea más consistente con el término evolutivo de clase o de familia, que son renglones superiores en la jerarquía de nomenclatura biológica. Porque por lo general dentro de una familia uno puede tener varias clases, dentro de una clase uno puede tener varias familias, dentro de una familia uno puede tener varias especies o varios géneros, dentro de varios géneros uno puede tener varias especies. Entonces, es muy probable que biológicamente hablando se hubiera creado un ave, una clase de aves. De esa clase de aves habría muchas familias de aves distintas y de cada familia de esas vamos a tener muchos géneros distintos y de cada género de esos muchas especies, como sería hoy en día. Ahora, el término especie hoy en día se refiere ya al final de la trayectoria del origen de ese organismo. Entonces es muy probable que en la Biblia el término especie no sea el que se usa hoy en día o el que entendemos biológicamente hoy en día como especie. Podría ser más bien un término superior como género o quizás como familia. Una mutación es un cambio en la secuencia genética del DNA. Y esto puede suceder de varias maneras. Puede ser algo que se agrega o se elimina en alguna parte del DNA, el cambio de un tipo de componente del DNA en otro tipo. La mayoría de estas mutaciones no afectan al organismo, lo que llamamos de mutación silenciosa. Pero por otro lado, sí hay algunas que pueden causar grandes daños como cáncer, deformaciones y otras situaciones. Entonces esto es lo que causa una mutación. No se agregan grandes y nuevas cosas. Es más, se elimina, se resta información genética.
Luego no llegamos a ningún lugar, no importando cuánto tiempo pase y ni la cantidad de mutaciones que sucedan. No surgirán organismos mejorados, pero sí deteriorados. Lo que se hace hoy en día es tratar de conseguir organismos nuevos que estén surgiendo. El proceso de evolución es un proceso que se supone que es muy lento, así que es muy difícil que en una generación o quizás en un ciclo uno pueda ver, o en un siglo uno pueda ver especies evolucionando. Sí se encuentran especies nuevas o lo que se llaman subespecies, que son organismos que tienen algún pequeño cambio con respecto a un organismo anterior. Así que el proceso de selección natural hoy en día básicamente es casi imperceptible. Lo que podemos ver son, cuando llegamos a un lugar nuevo, qué especies están habitando ahí y cómo difieren de sus compañeros u organismos parecidos a ellos en otro lugar. Y entonces esas diferencias que tengan se le pueden atribuir a que están viviendo en un ambiente nuevo o en un ambiente distinto al que habitan sus congéneres en otro lugar. La palabra de Dios nos dice que hay un Dios creador que nos ama y que creó todo en 6 días. Él creó al hombre a su imagen, pero nuestra desobediencia trajo la muerte física y corrompió toda su perfecta creación. Nosotros le debemos a Él, porque nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Y este mundo se sigue destruyendo porque continuamos desafiando a nuestro Creador, y esto es un gran problema. Porque el salario del pecado es la muerte, pero aún así Dios proveyó una salida, y esa salida es Jesucristo, quien se hizo hombre y llevó sobre sí nuestra culpa, la culpa que nosotros merecíamos. Pero si confiamos en Él, seremos felices con Él para siempre. Entonces concluimos que o pertenecemos a un Dios creador o somos dueños de nosotros mismos. O fuimos hechos a la imagen de Dios o somos el resultado de un accidente cósmico. Esta es la diferencia entre el creacionismo y el darwinismo. La Biblia presenta que fue en la gran creatividad de Dios que se originaron tantas especies y que Él indudablemente guió el proceso más allá del Edén. Continuó haciéndolo y lo continúa haciendo hoy, permitiendo que varios organismos se puedan adaptar y puedan embellecer este mundo. Si realmente te interesa el plan de Dios para este mundo, no solamente en el principio, sino en el presente y en el futuro, te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico o a nuestro blog y le des la oportunidad a la Biblia a hablarte a ti acerca de este plan maravilloso que Él tiene para tu vida. Esperamos que nos puedas acompañar en el próximo programa que habla acerca de el origen del ser humano, aquí en Evidencias.